En el transcurso bueno, pues de mi carrera como director, el encuentro con la Filarmónica de Múnich fue un encuentro muy feliz y decidimos pues, seguir colaborando de una manera regular. Es una cosa muy importante también que hace que con una orquesta crees unos vínculos artísticos y personales muy importantes. Y en un momento dado decidimos por qué no grabar también, y yo les propuse por qué no grabar un Bartók. No hay dificultades particulares de un concierto, o sea, evidentemente en los conciertos de Brahms, en los de Chopin, en los de Beethoven puede haber particularidades, pero no hay una dificultad per se que digas, bueno, esto es el momento más complicado. No, evidentemente hay desafíos mecánicos, claro que sí. Sus estructuras responden a una proporción casi científica, donde sigue para componer sus obras pues, los dictados de la serie de Fibonacci, que son dictados arquitectónicos de perspectiva y de equilibrio, o sea, pero luego su música, sobre todo, es una música que es lírica, que es rítmica, que conecta con la danza más primigenia. Es curioso que solemos identificar al folclore con músicos como Manuel de Falla, como Grieg, por ejemplo, y por qué no identificar el folclore con músicos como Beethoven o como Mozart o como Schubert. Al final, ¿qué es música folk? Pues música inspirada en danza, en canciones del pueblo, lo que se hace en una taberna. Me parece muy obvio identificar que el tema del tercer movimiento del concierto número 5 de Beethoven, el Emperador, pam, param, param, es una danza en la que están celebrando en una taberna de Viena músicos, no músicos, gente del pueblo, y Beethoven evidentemente se hace eco de todo eso. Los terceros movimientos en general se dan mucho para este tipo de inspiración. Ese trasvase del que hablaba el maestro durante la rueda de prensa, Pablo, durante la rueda de prensa, bueno, es casi inevitable. Cuando te acercas, por ejemplo, en mi caso particular, a una obra como Noche de las Niñas de España, te das cuenta que tiene una influencia, o cierta influencia, o cierto papel protagonista, Santiago Rusiñol, enviándole también a Falla cierto material, fotos de jardines, independientemente de esa propia inspiración que Falla encuentra en esa guía que compra en un escaparate parisino, ¿no? Entonces, claro, el tránsito, el trasvase de Falla y de músicos andaluces entre Andalucía y Cataluña ha sido una constante, y creo que nosotros no solo no somos una excepción, sino somos también una manera de certificar ese vínculo tan fructífero entre ambas zonas. Que Granada pues haya sido pues como una especie de muchos momentos del pasado, casi como una quinta provincia de la música catalana, donde estaban tantísimos cantantes que puedo enumerar, que comenzaron sus carreras cantando con la Orquesta de Granada, en el Festival de Granada, con Josep Pons, del cual aprendí tanto también asistiendo a los ensayos en Granada, con la Fura dels Baus. Vine aquí para trabajar, para expandir, para seguir aprendiendo, estrechar relaciones, y es lo que un músico hace y debe hacer, ¿no? Desde el punto de vista musical, el tratamiento que hemos hecho, tanto de la grabación como de ahora de la gira, va a ser pues, como si Pablo estuviera con un pianista que conociera menos y yo como si estuviera con un director que conociera menos, porque Bartók está en nuestra cabeza, en su cabeza está Dvořák, Bartók y Haydn, y el tratamiento es
hiperprofesional, pero claro, seríamos los dos unos ilusos si no tradujéramos que nuestra amistad o nuestro vínculo, nuestro conocimiento hace tantos años, pues también de alguna manera se pone de relieve cuando graba, porque hay una comunicación, hay una fluidez en cuanto al discurso y hay una confianza. Entonces, claro, eso no lo tienes tanto con un director al que acabas de conocer o con un solista al que acabas de conocer. El compromiso con la música, que es lo que me refería al principio, es el mismo. No cambia porque no nos conozcamos. Sí, lo único que hace es quizá ahorrar algunos estadios. A veces existe algunos interrogantes que tienes que desvelar en cuanto a ver cómo responde a un cierto estímulo, una pregunta, o cómo dialoga. Hay de artistas más abiertos, más dispuestos inmediatamente, otros que por cierta timidez cuesta un poco más. Aquí, en este caso, lo que supone que nos conozcamos es que hay un montón de preguntas y de interrogantes que ya tenemos superados y nos ponemos a hacer música. Oye, perdonar, ¿alguien que esta noche se anime a pasarme las páginas? Inmediatamente se levantó un chico muy diligente que tocaba el trombón y oye, Javier, yo te las paso. El paso de páginas fue realmente brillante, porque las pasó. Lo que fue menos brillante y fue más divertido es que él iba comentándome lo que iba viniendo. Entonces, me acuerdo de una obra de Guaidulina, La Chacona, preciosa, una obra que además toqué muchísimo, que tiene un pasaje en la parte central, en octavas quebradas, en la mano izquierda, que realmente es muy complicado, ¿no? Me acuerdo del chico pasar la página, él vislumbrar aquel pasaje en lontananza, en la lejanía, y decir algo así como, a ver cómo sales de esa. ¿Estamos así bien o estamos demasiado juntos? Ya está. Para mi asombro, y poco a poco el asombro de los 100 músicos que había en el escenario, esta chica empieza con las flores a bajar hacia el fondo del escenario, nosotros tocando la consagración de la primavera, y empieza poco a poco a venir, a caminar hacia mí para darme las flores. Antes de acabar el concierto. Estábamos tocando la consagración de la primavera, cuando no hay medio compás que sea igual al siguiente. Tienes que estar realmente... Empieza aquí, claro, yo mientras dirigía, hacía, no. Y ya el tercer día, bueno, estábamos más relajados, más tranquilos, era un domingo, y entonces estábamos justo en el backstage antes de salir, y bueno, yo gastando bromas con Pablo, Pablo conmigo, y gastamos una broma, no recuerdo cuál exactamente. Gastó, el que la gasta es el que la gasta es él. Gastamos, uno de los dos dijo algo, realmente yo estaba llorando de risa y él también, y en ese momento se abre la puerta y dice el chico, adelante, tenéis que empezar el concierto. Recuerdo entrar los dos, realmente yo llorando de risa, Pablo también, y Pablo delante de la orquesta, el concertino nos miraba como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque claro, Pablo no empezaba todavía como diciendo, espérate que me voy a recuperar de lo que nos hemos contado, ¿no? Fue de esas semanas que todo se complica, pero al final acabamos los dos riéndonos muchísimo. Pero salir con lágrimas de risa del escenario, sí. Esto no nos ha pasado nunca, pero sí. Fue muy bien, incluso lo reinvitaron.